En el corazón de Sevilla. Bajo el sol abrasador de una tarde de verano. Alejandro se paró frente a la puerta del estudio de arquitectura. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Sus manos temblaban mientras sostenía una carta que había escrito 1000 veces en su mente. Confesando un amor que había guardado en secreto durante años. Empujó la puerta y allí estaba él. El hombre que había cambiado su vida, Javier. El arquitecto talentoso con quien había compartido confidencias en reuniones sociales. Risas en bares y miradas que Alejandro interpretaba como promesas mudas. Javier. No puedo más con esto. Dijo Alejandro. Su voz quebrándose mientras extendía la carta. Te amo desde hace tanto tiempo. Y necesito que lo sepas. El hombre al otro lado del escritorio levantó la vista. Sus ojos idénticos a los que Alejandro recordaba. Pero con una expresión de confusión que no encajaba. Soy Miguel. El hermano gemelo de Javier. Respondió con calma. Y el mundo de Alejandro se derrumbó en un instante. Dejando un vacío que lo dejó sin aliento. Alejandro retrocedió un paso. Sintiendo cómo el rubor subía por su cuello. ¿Cómo no se había dado cuenta? Javier y Miguel eran idénticos. Pero ahora. En la claridad del momento. Notaba las sutiles diferencias. Miguel tenía una cicatriz apenas visible en la ceja izquierda. Y su postura era más rígida. Más profesional. Javier siempre había sido el soñador. El que hablaba de edificios que tocaban el cielo con pasión poética. Miguel. Por otro lado. Era el pragmático. El que manejaba los números y los contratos en el estudio que compartían. Alejandro había confundido una reunión casual con Javier en una fiesta con esta visita impulsiva al estudio. Asumiendo que sería él quien estaría allí. ¿La carta? Ahora en manos de Miguel. Parecía una bomba de tiempo. ¿Qué dice aquí? Preguntó Miguel. Abriéndola sin esperar permiso. Sus ojos escaneando las palabras que Alejandro había vertido con tanta vulnerabilidad. El silencio se extendió como una niebla espesa. Alejandro quería huir. Pero sus pies estaban clavados al suelo. Miguel leyó en voz baja, Javier. Cada vez que te veo. Mi mundo se ilumina. ¿Tu sonrisa? ¿Tu inteligencia? La forma en que hablas de tus diseños. Me has hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo. Miguel levantó la mirada. No con rechazo, sino con una curiosidad que desarmó a Alejandro. Esto es inesperado, dijo Miguel, doblando la carta con cuidado. Javier no está aquí hoy. Pero creo que deberíamos hablar. No todos los días alguien confiesa algo así a la persona equivocada. Alejandro sintió una oleada de pánico. ¿Y si Miguel se lo contaba a Javier? ¿Y si esto destruía la frágil amistad que habían construido? Pero en lugar de eso, Miguel le ofreció un asiento y un vaso de agua. Y comenzaron a hablar. A medida que la conversación fluía, Alejandro se abrió más de lo que había planeado. Contó sobre su vida en Sevilla. Como profesor de historia en una escuela secundaria. Donde tenía que ocultar su orientación sexual por miedo a los chismes y las miradas juzgadoras de colegas y padres. Su familia. Devota católica. Aún esperaba que se casara con una buena chica y formara una familia tradicional. Ser gay en una ciudad como esta no es fácil. Admitió Alejandro. Hay progreso. Pero en mi círculo. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Miguel escuchaba atentamente. Compartiendo que él y Javier provenían de una familia similar en Madrid.
donde su padre, un empresario conservador, valoraba la imagen por encima de todo. Javier es el creativo. Yo el responsable, dijo Miguel. Pero ambos sabemos lo que es llevar máscaras. Para sorpresa de Alejandro, Miguel no lo rechazó. En cambio, reveló que Javier había mencionado a Alejandro en varias ocasiones, con admiración por su conocimiento histórico que inspiraba sus diseños arquitectónicos. Tal vez no sea tan equivocado como piensas, murmuró Miguel. Y Alejandro sintió un atisbo de esperanza mezclado con confusión. ¿Estaba Miguel insinuando algo? La tarde se extendió. Y cuando Alejandro se fue, Miguel le dio su número de teléfono. Hablemos más. Y no te preocupes. Guardaré tu secreto por ahora. Esa noche, Alejandro no pudo dormir, atormentado por la posibilidad de que su confesión hubiera abierto una puerta que no podía cerrar. ¿Había traicionado su propio corazón al hablar con el hombre equivocado? Días después, Javier regresó al estudio y Miguel, fiel a su palabra, no mencionó la carta inmediatamente. Pero la tensión crecía en Miguel. Él mismo había lidiado con dudas sobre su sexualidad en la universidad, pero las había enterrado bajo capas de trabajo y expectativas familiares. Ver a Alejandro tan vulnerable lo removió por dentro. Javier, por su parte, estaba en una relación complicada con una mujer, Elena, presionado por su familia para comprometerse. Papá quiere nietos, le había dicho Javier a Miguel en confidencia. Pero no sé si estoy listo. Miguel decidió confrontar a su hermano sutilmente, mencionando una visita de Alejandro sin detalles. Javier sonrió. Alejandro es genial. Deberíamos invitarlo a cenar algún día. Miguel asintió. Pero en su mente, un plan comenzaba a formarse, quizás podría ayudar a Alejandro a acercarse a Javier. O tal vez, egoístamente, quería explorar sus propios sentimientos. Alejandro, meanwhile, luchaba con la culpa. Cada vez que veía a su madre preparar la cena familiar, recordaba sus sermones sobre el pecado y la normalidad. Hijo, encuentra una novia decente, le decía. Él asentía, pero por dentro se rompía. Decidió llamar a Miguel. No por Javier, sino porque necesitaba a alguien con quien hablar. Sus conversaciones se volvieron frecuentes, profundas, tocando temas de identidad y presión social. Miguel compartió cómo su padre había desheredado a un tío por ser gay, y cómo eso había marcado su infancia. Vivimos en una España moderna, pero algunas familias aún viven en el franquismo, dijo. Alejandro se sentía visto por primera vez. Pero el conflicto crecía, ¿estaba traicionando a Javier al conectar con su gemelo? La tensión alcanzó un punto cuando Javier invitó a Alejandro a una exposición de arquitectura en Madrid. Alejandro aceptó, nervioso. Al llegar, vio a los gemelos juntos por primera vez en meses. Y el parecido lo golpeó de nuevo. Durante la noche, Javier fue cálido, pero distraído por Elena. ¿Quién lo acompañaba? Miguel. En cambio, buscaba momentos a solas con Alejandro. Sus miradas cargadas de subtexto. No le digas nada aún, susurró Miguel. Alejandro asintió. Pero el peso de la mentira lo aplastaba. ¿Cuánto tiempo podría durar esto antes de que todo explotara?
El viaje a Madrid marcó un antes y un después. Alejandro se hospedó en un hotel cerca del estudio. Y las noches se llenaron de caminatas por el Retiro con Miguel. Javier estaba ocupado con Elena, planeando una propuesta de matrimonio que su familia empujaba. ¿Es lo correcto?, le confió Javier a Miguel una noche. Elena es perfecta en papel. Pero Miguel veía la duda en los ojos de su hermano, similar a la que él mismo sentía. Mientras tanto, sus charlas con Alejandro se volvían más íntimas. A veces pienso que si mi familia supiera, me rechazarían, confesó Alejandro bajo las luces de la Gran Vía. Miguel tocó su mano brevemente. No estás solo. Ese toque envió una corriente eléctrica. Y Alejandro se retiró, confundido. Estaba desarrollando sentimientos por Miguel. ¿O era solo un sustituto de Javier? De vuelta en Sevilla, la presión familiar de Alejandro aumentó. Su hermana, María, lo confrontó. Mamá dice que pareces distraído. ¿Hay alguna chica? Alejandro mintió. Pero el nudo en su estómago crecía. Llamó a Miguel, quien lo animó. Ven a Madrid este fin de semana. Javier quiere verte. Era una media verdad, Miguel lo quería para sí. Al llegar, encontraron a Javier en crisis. Elena había descubierto mensajes ambiguos en su teléfono de un viejo amigo universitario. Un hombre. No es nada, juró Javier. Pero Elena dudaba. Miguel vio la oportunidad. Habla con Alejandro. Él entiende de estas cosas. Javier frunció el ceño. ¿Qué cosas? Miguel se mordió la lengua. La cena fue tensa. Javier habló de su estrés. Y Alejandro, impulsado por el vino, ofreció consejo: sigue tu corazón, no lo que otros esperan. Javier lo miró intensamente. Tú siempre has sido honesto conmigo. Alejandro sintió culpa, no lo era. Más tarde. Solo con Miguel. Explotó: esto es una locura. Le estoy mintiendo a Javier por ti. Miguel se acercó. No es por mí. Es por nosotros. Y entonces, en un momento de debilidad, se besaron. Fue un beso cargado de confusión, traición y deseo reprimido. Alejandro se apartó. Esto está mal. Pero Miguel insistió: Javier no te ama como yo podría. El secreto se convirtió en una carga. Alejandro regresó a Sevilla, atormentado por el beso. Su trabajo sufría, un alumno notó su distracción. En casa, su padre, un jubilado conservador, veía noticias sobre la agenda gay y comentaba despectivamente. Eso no es natural, decía. Alejandro callaba. Pero por dentro ardía. Miguel lo bombardeaba con mensajes, proponiendo encuentros. Ven. Resolvamos esto. Alejandro cedió. Viajando a Madrid nuevamente. Allí, Miguel confesó: siempre he sido el reprimido. Javier es el libre. Pero él elige lo seguro con Elena. Descubrieron que Javier había experimentado en la universidad, pero lo había enterrado por la familia. La confrontación inevitable llegó cuando Javier encontró la carta original en el escritorio de Miguel. ¿Qué es esto?, gritó. Miguel palideció.
Alejandro. Presente por coincidencia. Vio el horror en los ojos de Javier. Era para ti. Admitió Alejandro. Javier se rió amargamente. Y terminaste con mi hermano. La traición cortó profundo. Javier acusó a Miguel de sabotaje, siempre has envidiado mi vida. Miguel contraatacó, tú vives una mentira con Elena. La pelea escaló, revelando grietas familiares. Su padre llamó. Enterado por chismes. Exigiendo explicaciones. No toleraré escándalos. Alejandro se sintió como el catalizador de la destrucción. Regresó a Sevilla. Aislado. Su madre notó su palidez, hijo. ¿Qué pasa? Él casi confiesa. Pero se contuvo. En cambio, escribió a Javier, pidiendo perdón. Javier respondió, necesito tiempo. Miguel, herido, insistió en su amor. Pero Alejandro dudaba, ¿era real? ¿O solo un eco de su obsesión por Javier? La sociedad sevillana, con sus tradiciones, lo asfixiaba. Amigos heterosexuales bromeaban sobre maricones. Y él sonreía forzado. El punto de quiebre vino en una fiesta familiar. Su tío, el desheredado, apareció inesperadamente. Vivió oculto por años. Le confió a Alejandro en privado. No lo hagas. Inspirado, Alejandro decidió confrontar su verdad. Llamó a Miguel, necesitamos parar. Pero Miguel suplicó, dame una chance. Javier. Meanwhile. Rompió con Elena. Admitiendo sus dudas. Tal vez soy como tú. Le dijo a Alejandro en una llamada. El triángulo se complicaba. Con lealtades divididas y corazones rotos. La ruptura con Elena dejó a Javier en un limbo emocional. Se mudó temporalmente con Miguel. Pero la tensión era palpable. Tú empezaste esto. Acusaba Javier. Miguel defendía, solo ayudaba a Alejandro. Pero la verdad era más oscura, Miguel había manipulado situaciones para mantener a Alejandro cerca. Alejandro. En Sevilla. Lidiaba con su propia crisis. Un colega en la escuela lo confrontó sobre rumores, dicen que viajas mucho a Madrid. ¿Alguna novia? Alejandro negó. Pero el estrés lo llevó a un colapso. Visitó a un terapeuta en secreto. Explorando su identidad y el caos que había creado. El amor no justifica la mentira. Le dijo el terapeuta. Miguel. Obsesionado. Viajó a Sevilla sin aviso. Encontró a Alejandro en un café. Y la discusión estalló. Javier no te quiere. Yo sí. Insistió. Alejandro replicó, esto es por tu rivalidad con él. No por mí. Miguel admitió parcialmente, siempre he sido la sombra de Javier. Tú me ves a mí. El encuentro terminó en lágrimas. Pero reavivó el conflicto. De vuelta en Madrid. Miguel confrontó a Javier, admite que sientes algo por hombres. Javier explotó, eso no te da derecho a robar mi vida. La pelea física casi ocurre. Detenida por un vecino. Su padre intervino. Convocando una reunión familiar. Esto acaba aquí. Decretó. Exigió que Javier se reconciliara con Elena y que Miguel se enfocara en el trabajo. No hay lugar para desviaciones.
Alejandro recibió una llamada de Javier: ven a Madrid. Necesitamos hablar los tres. El encuentro fue un torbellino de emociones. Javier reveló su bisexualidad reprimida: experimenté. Pero lo negué por papá. Miguel confesó su amor por Alejandro. Alejandro, abrumado, admitió: empecé por ti. Javier. Pero Miguel me hizo sentir vivo. La honestidad trajo alivio. Pero también dolor. Javier se sintió traicionado: usaste mi nombre para acercarte. Miguel defendió: fue un error. ¿Pero real? La presión social se intensificó. En Sevilla, la hermana de Alejandro descubrió mensajes en su teléfono. «¿Eres gay?», exclamó horrorizada. Llamó a sus padres. Y la confrontación familiar fue brutal. Su padre gritó: «Esto es una vergüenza. ¿Qué dirá la gente?». Su madre lloró: «Podemos ayudarte a cambiar». Alejandro defendió: «No es una elección. Es quien soy». Salió de la casa. Herido pero liberado. Se refugió en Madrid con los gemelos, quienes lidiaban con su propio caos. El padre de ellos cortó fondos al estudio, hasta que arreglen sus vidas. Las decisiones se acumulaban. Javier decidió explorar su identidad, saliendo con un hombre por primera vez. Miguel presionaba a Alejandro por una relación exclusiva. Pero Alejandro dudaba: necesito tiempo para mí. El conflicto moral pesaba: ¿había valido la pena el dolor causado? Traiciones se revelaron más: Miguel había ocultado que Javier sabía de la carta desde el principio, usándolo para manipular. Lo hice por amor, justificó Miguel. Alejandro se sintió usado: esto es tóxico. En una noche de insomnio, Alejandro caminó por las calles de Madrid, reflexionando sobre las presiones sociales. España había legalizado el matrimonio gay. Pero en familias como la suya, el estigma persistía. Pensó en los jóvenes que enseñaba, ocultando sus verdades. Decidió escribir un artículo anónimo para un blog local sobre identidad y familia, exponiendo sus luchas sin nombres. El artículo se viralizó, atrayendo apoyo y críticas. Su familia lo leyó, reconociendo detalles. Su madre llamó: hijo. Lo siento. Pero su padre permaneció distante. El clímax llegó en una cena reconciliatoria. Javier anunció: voy a ser honesto con todos. Contó su verdad a su padre, quien reaccionó con ira pero eventual resignación. No lo entiendo. Pero eres mi hijo. Miguel, inspirado, admitió su relación con Alejandro. Alejandro, sin embargo, intervino: no estamos juntos. Necesito espacio. La decisión dolió, pero fue un acto de autopreservación. Con el paso de las semanas, las heridas comenzaron a sanar, pero las cicatrices permanecían. Alejandro regresó a Sevilla, reconectando con su familia en términos frágiles. Su madre asistió a una reunión de FLAG, aprendiendo sobre aceptación. Su padre, aunque gruñón, dejó de comentar despectivamente. En el trabajo, Alejandro se abrió con un colega de confianza, encontrando aliados inesperados. No estás solo, le dijeron. Pero el precio había sido alto: amistades perdidas, confianza rota. Javier
Liberado. Empezó una relación abierta con un compañero de la exposición. Gracias por el empujón, le dijo a Alejandro en una llamada. Miguel. Herido por el rechazo. Buscó terapia. Fui egoísta, admitió en una carta a Alejandro. Te usé para resolver mis issues con Javier. Alejandro perdonó. Pero no olvidó. Reflexionó sobre las elecciones, ocultar la verdad por protección. O revelarla a pesar del dolor. La sociedad española, progresista en leyes, aún luchaba con prejuicios internos. Alejandro encontró paz en pequeñas victorias, un alumno le confió su orientación. Y él lo guió con empatía. Sé lo que es, dijo. Pero el conflicto interno persistía. ¿Había sido correcto iniciar todo con una confesión equivocada? El amor había traído caos, pero también crecimiento. En una visita a Madrid, se reunió con los gemelos. Javier estaba radiante, Miguel más humilde. Hemos pagado el precio, dijo Miguel. Alejandro asintió, y hemos aprendido. El estudio prosperó nuevamente, con diseños inspirados en temas de identidad. Alejandro colaboró en un proyecto, fusionando historia y arquitectura. Pero en lo personal, eligió la soltería, enfocándose en sí mismo. El amor verdadero no destruye, reflexionó. Su familia lo visitó. Y aunque tenso, fue un paso hacia la reconciliación. Al final, Alejandro miró hacia atrás. La confesión accidental había desatado una cadena de eventos que expuso mentiras. Forzó confrontaciones y llevó a la autenticidad. Pero el costo en dolor emocional fue inmenso. ¿Valió la pena sacrificar la estabilidad por la verdad? ¿O la discreción habría evitado el sufrimiento innecesario? ¿Fue correcto priorizar el amor propio sobre las expectativas familiares? ¿Incluso si eso significaba romper lazos?